¿Qué es el corazón humano? Todos sabemos la importancia que tiene el corazón en nuestra vida. Sin él, no podríamos vivir, ya que es el motor que permite que el resto de todas las partes que componen el organismo puedan funcionar. El corazón es un músculo encargado de impulsar la sangre al resto del cuerpo. De él salen las arterias, que son los conductos por donde se transporta la sangre que lleva el oxígeno y los nutrientes que necesitan todos los órganos de este cuerpo. El corazón se mueve a través de latidos. Estos son rítmicos, es decir, acompasados y regulares. En los adultos, el número de latidos normales son de 70 por minuto. Esto quiere decir que puede llegar a 100.800 latidos diarios y en los infantes 150 veces por minuto. Haciendo el cálculo, llega a 216.000 latidos diarios. Este ritmo aumenta con el ejercicio en situaciones de estrés o nerviosismo. Estos movimientos tienen que ser coordinados para que el impulso sea en la dirección correcta y en el tiempo adecuado. El funcionamiento correcto del corazón se produce cuando el impulso se inicia en el nodo sinusal. Así se le llama al ritmo normal de una persona. La importancia del corazón es vital. Por eso es necesario cuidarlo para evitar tener enfermedades relacionadas al corazón, llamadas enfermedades coronarias. De allí la importancia de comer bien. Una dieta equilibrada es aquella en la que se come poco de todo: carne, pescado, pan, huevos, leche, etc. Pero hay que tener cuidado con las grasas. Cuando se consumen muchos alimentos grasosos, se favorece la acumulación de colesterol LDL, llamado colesterol malo. Es decir, aquel que se va acumulando en los vasos sanguíneos y que puede obstruirlos. Esto se da en la aparición de problemas vasculares como la angina o el infarto al miocardio. Las grasas de origen animal, como la manteca, aportan muchos ácidos grasos saturados que dan lugar a un aumento del colesterol en sangre. ¿Qué es el corazón según la Biblia? Ya vimos la importancia que tiene el corazón en la vida humana. Prácticamente sin el corazón no hay vida. Bíblicamente no es lo menos, al contrario. Dios busca a los adoradores de corazón contrito y humillado, es decir, un corazón arrepentido. El corazón para Dios tiene la siguiente fórmula. Corazón es igual a pensamiento más emoción más creencia más acción. Los estudiosos de la mercadotecnia dicen que el 85% de nuestras decisiones son meramente emocionales y es por eso que se valen de ello para fabricar necesidades involuntarias para hacer crecer el consumismo. Y en ese momento que ya penetró la mente, la emoción domina al televidente o al oyente según sea el medio, lo cree y toma acción, pero nunca lo razonó. Créame que si lo hubiera meditado seguramente no lo compraría, porque hubiera madurado su razón antes de emocionarse. Si lo extrapolamos a nivel espiritual, emocionalmente hablando, sucede mucho cuando algunos predicadores nos comparten nuevas doctrinas, milagros, pseudoprofecías, y todas las ovejitas, sin emplear la ecuación completa, se dejan llevar por la emoción y de esta manera equivocan su corazón. A veces como cristianos criticamos mucho a la iglesia tradicional que hace sus mandas, o en Semana Santa hasta se hacen flagelaciones, o incluso hacen ritos que de sobra conocemos que son antibíblicos. Pero lo curioso es que lo hacen de todo corazón, pero tienen un corazón errado. Igual nosotros. Cuando no hacemos las cosas que debemos hacer y sin embargo no las hacemos,
quiere decir que nuestro corazón está endurecido. Vamos a ver lo que dice Éxodo 9:35. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Para ese entonces, Jehová ya había convertido el agua del río Nilo en sangre. Se cundieron de ranas por todos lados. Sufrieron de mosquitos, es decir, jejenes, moscas gigantes, al que también se le llama tábano, muerte del ganado, llagas a los egipcios, granizo. Estaba por venir la plaga de las langostas. Tal vez cualquier persona, en su sano juicio, al ver todas las señales, se doblegaría y ablandaría su corazón. Sin embargo, la Escritura dice que el faraón endureció su corazón y no quiso liberar al pueblo de Israel. Obviamente sabemos las consecuencias. La nación de Israel también endureció su corazón. En un pasaje de tantos, se narra que la promesa de Dios estaba a punto de cumplirse al darles la tierra prometida. Moisés procedió a mandar a 2 elementos, uno de cada tribu porque eran autoridad de su pueblo, para que reconocieran la tierra y de esta manera rendir un informe para idear una estrategia de conquista, que era la tierra de Canaán. Cuando estaban de vuelta los 2 espías, 10 de ellos no tenían un corazón dispuesto, no razonaron las cosas y sucede que se dejaron llevar por la emoción. ¿Y qué emoción era? El miedo. Para ese entonces, ellos ya habían sido testigos de las plagas que Jehová le había dado a la nación egipcia. Vieron la partición del Mar Rojo y cómo juzgó Dios a los egipcios ahogándolos en el océano. Vivieron la ira de Dios cuando empezaron a adorar el becerro de oro. Y aún así no fue suficiente como para refutar el miedo de 10 personas. Al contrario, se dejaron contagiar del corazón duro de estos 10. Por eso Dios los condenó a vagar 40 años en el desierto, para que toda esa generación de corazón endurecido muriera y no viera la tierra prometida. Un corazón maligno. Una crónica que podemos mencionar es cuando los ancianos de Israel se reunieron con Samuel para reprocharles lo mal que sus hijos han sido con el pueblo y aprovechar la ocasión para exigir poner un rey, como todas las naciones. 1 Samuel 8:4-8 menciona: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme todas las obras que han hecho desde el día en que saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a otros dioses ajenos, así hacen también contigo. Ellos querían aprovechar la moda, y esta era que toda nación tenía un rey que los gobernara. Pero nuevamente vemos la dureza del corazón. Pese a todo lo que había hecho Jehová por ellos, nuevamente lo desconocieron y quisieron que un hombre fuera el que los guiara y no Dios. Samuel no estaba de acuerdo con ellos. Sin embargo, Jehová le dijo al profeta que sí buscara a un rey, pese a todos los inconvenientes que les profetizó por haber dejado a un lado a Jehová. Posteriormente, Jehová le presenta a Saúl a Samuel, para que fuese el rey de Israel y fuera ungido. Las Escrituras dicen que Saúl era un joven hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él.
de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl empezó bien. Por un tiempo fue obediente a la voluntad de Dios, pero no pasó mucho tiempo que llegó a ser de carácter voluble, abusivo y controlado por su orgullo. En el tiempo en que Saúl empezó su reinado, Israel estaba siendo oprimido por los filisteos, y fue el hijo real del rey, Jonatán, quien destituyó la guarnición de los filisteos, penetrando sus compañías y volviendo a establecer el contacto entre Benjamín y las 12 tribus. A pesar de las victorias de Jonatán, la gloria de Saúl se fue degradando para convertirse en un tirano brutal y celoso, desobedeciendo con cínica rebeldía a Jehová, usurpando funciones que solo a los sacerdotes les competían. Por fin, el fracaso del rey terminó cuando él mismo se suicidó. Con esto se puede observar que Saúl tenía un corazón maligno, un corazón oscuro, un corazón bueno. Después de Saúl, hubo un hombre que le sucedió y este se llamó David. Todos conocemos la historia de este personaje y de la cruel persecución que tuvo por parte del rey, que habiendo sido ungido como el próximo rey de Israel, se mantuvo firme en no hacer venganza de mano propia, sino que respetó los tiempos de Dios. David gobernó por 7 años y medio la parte de sur de la nación, mientras que el hijo de Saúl, Isboset, reinaba la otra parte del norte. Cuando este último murió, en manos de su general airado, David llegó a ser rey por toda la nación. Dios prosperó su reinado. Capturó la fortaleza de Jerusalén de los jebuseos e hizo de ella la capital política y religiosa. Logró recuperar el arca del pacto a la nueva ciudad de Sión e hizo que la adoración fuera una parte central de la vida nacional. También ganó una victoria decisiva sobre los enemigos de largo tiempo con los filisteos. Organizó el gobierno de Israel. Extendió sus territorios hasta el río Éufrates al norte del río Nilo al sureste. David contribuyó más que cualquier rey, antes o después de él, al establecimiento del gobierno de Dios en la nación. Sin embargo, David cometió el pecado de adulterio y asesinato. La historia se narra en 2 de Samuel capítulo 11. Aquí lo relevante es que, al igual que Saúl, David pecó en su reinado. Pero la diferencia está en el corazón. Saúl con toda su soberbia cayó en rebeldía y David en humildad. Cayó en sumisión a Dios sin olvidar las responsabilidades que le competían como rey. David aceptó la disciplina, aun cuando ésta fuera demasiado severa. Un corazón dividido. David fue sucedido por su hijo Salomón. Él reinó en una era gloriosa de paz y prosperidad, y por si fuera poco se ganó el reconocimiento internacional. Salomón en su humildad nunca deseó fama ni riquezas. Lo único que pidió fue sabiduría en abundancia y vio cumplirse el sueño dado por Dios durante toda su vida. Esta sabiduría la ocupó para guiar a la nación en un largo periodo de paz y prosperidad económica. Sin embargo, obtuvo más riqueza Salomón que el pueblo. Los impuestos llegaron a ser una carga opresiva para el pueblo durante el reinado de Salomón. A pesar de su grandeza, Salomón solía fallar en agradar a Dios porque tenía un corazón dividido, porque incluso bajo la influencia de sus mujeres empezó a caer en idolatría. Empezó a adorar dioses ajenos. El logro principal de Salomón fue la construcción del templo, el cual había sido planeado por David. Este fue edificado durante la primera década del reino de Salomón. El templo representa un punto en la cumbre de la historia religiosa de Israel, y que por añadidura fue construido en el monte Moriah, que fue donde muchos años atrás Abraham preparó todo para sacrificar a Isaac. Este templo nunca fue igualado en su hermosura.
vemos la diferencia entre los corazones que puede llegar a tener una persona. Como conclusión, por favor le voy a pedir que formule para sí las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de corazón tengo? ¿Qué tipo de corazón quiero tener? Consulte con el Señor y trate de ser honesto. Sea la conclusión que sea, Dios en su misericordia le dará la atención necesaria para tener un corazón que sea adorador del Dios Altísimo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.